Dios amaba demasiado a la gente como para que esperar que todos se portaran bien para Él moverse. Dijo en Jeremías 31:31, haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no lo pudieron cumplir. Haré un nuevo pacto, pero esta vez el hombre no va a tener nada que ver. Yo voy a jurar por mí mismo que voy a ser fiel. Y sobre ese pacto vivimos. En esta mañana los que estamos acá, grupo de alabanza, está muy bien. Y los que están en casita, pues espero que se encuentren muy bien, cómodos, disfrutando de su familia, disfrutando de la belleza de compartir con sus hijos 24/7. Amén. Creo que eso está probando la paciencia de muchos padres y de muchas madres. Las madres por sus hijos y los padres por los hijos y la esposa. Así es que Dios nos llene de paciencia, nos llene de su gracia y que podamos de cierta forma llegar, atravesar los momentos diferentes que estamos viviendo. Creo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y bienvenidos todos los que se conectan a través de las redes sociales, vía Facebook o cualquiera sea la plataforma. Queremos unirnos con ustedes para creer juntos y declarar la palabra que ya ha sido dada a nosotros. La oración del cristiano es una oración de declaración en lo que ya está escrito para nosotros. Cuando oramos, simplemente acudimos, reclamamos lo que ya Jesucristo compró. Si algo Jesucristo no compró en la cruz del Calvario, no lo vamos a recibir en oración, porque todo lo que Jesucristo compró es lo que nos pertenece, es la heredad de Él. Y en esta mañana quiero hablarte de lo que es recordar el nuevo pacto. O sea, cómo podemos vivir recordando lo que es el nuevo pacto que Jesucristo hizo con nosotros, porque estamos en unos días muy especiales en donde se celebra la Semana Santa, se celebra todo ese ritual que a veces miramos a través del mundo, especialmente los occidentales, y a veces creemos que es algo tan espiritual, pero en realidad muchas veces no le encontramos el verdadero significado de lo que es celebrar la cena del Señor. Ministerio Restauración ha venido enseñando que la cena del Señor no es algo exclusivo para ciertas personas en la iglesia, es algo para toda la familia. Y a veces esto provoca algunos desacuerdos desde la parte doctrinal, pero en realidad la cena del Señor siempre, si lo miras desde el punto de vista como Pascua, siempre fue una cena familiar, nunca fue algo separada para cierto grupo de personas, sino que tenía que ver con la familia. Y Jesucristo también se reunió en familia, lo practicó, y nosotros lo practicamos en familia porque creemos que aquello que me beneficia a mí, beneficia a mis hijos también. Y que aquello que el Señor establece en el nuevo pacto no es solamente para un grupo específico, es para todo aquel que ha creído en Él. Dijo, esto hagan en memoria de mí. Así es que en los años que llevamos pastoreando, Ministerio Restauración ha sido enseñado de que la cena del Señor la practicamos en familia. Comenzamos nuestra lectura en Isaías 53. Vamos a estar hablando un poco de lo que significa la muerte de Jesucristo y lo que significa el nuevo pacto para nosotros. Y por eso hemos titulado a este mensaje recordando el nuevo pacto, porque eso es lo que Jesucristo nos aconseja. Dijo, esto hagan en memoria de mí. A veces se toma la cena del Señor como para recordar los pecados de la gente o para, de cierta manera, examinarle la vida espiritual a alguien. Pero en realidad no es para recordar nuestras faltas ni para recordar nuestros pecados, es para recordar la muerte de Jesucristo. Entonces, Isaías 53,
Quiero que leamos todo el capítulo, solo son 12 versículos, pero a medida que vayamos leyendo, vamos a ir descubriendo de que Isaías, de una forma simple, narró todo lo que fue la crucifixión de Jesús. En los tiempos que Isaías escribió esto, la gente no entendía a profundidad de qué se trataba todo esto. Ahora nosotros hemos visto a través de la historia la narración de Isaías hecha realidad así como él la profetizó. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Refiriéndose a Jesús. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto está viendo Isaías el rostro desfigurado de Jesús después de la tortura, después de los golpes, y cómo su rostro no tenía ningún atractivo, inflamado, y podemos imaginarnos la foto de cómo su rostro fue afectado por los golpes y por la tortura de los soldados romanos. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él, sobre Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles o por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Una pregunta, ¿quién contará la generación de Jesús? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, fue enterrado con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando dice que con los ricos fue su muerte, se refiere a que hombres ricos y influyentes de aquel tiempo llegaron a pedir su cuerpo para llevarlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando ya pues su vida, o cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto es lo que yo quiero que subrayemos, que tiene que ver con nosotros. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Y quedará satisfecho. Jesús está satisfecho con aquellos que se arrepienten. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos, porque tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando los de los tiempos de Isaías leían esto, se preguntaban qué estará diciendo el profeta. Porque los hombres de Dios siempre hemos hablado cosas que a veces a la gente no le parecen normales. Eso es algo que es parte de recibir la palabra de Dios. Los hombres de Dios siempre hemos hablado cosas que van en contra del entendimiento humano. La vida y la muerte de Jesús
Es una historia tan contada y popular que de cierta manera se ha perdido el verdadero significado y se ha convertido en una tradición religiosa mezclada con un poco de paganismo. O sea, la muerte de Jesús, la historia de lo que Jesús pasó, ha sido tan popular que la gente le ha perdido el verdadero significado, ha perdido el verdadero sentido de lo que Jesús pasó. Bueno, tenemos la historia de un hombre que sufrió, la historia de un hombre que murió. Y a veces miramos a Jesús religiosamente como una víctima de las circunstancias, como una víctima de los religiosos de aquellos tiempos, o una víctima del imperio romano. Y decimos, pobrecito Jesús, lo que sufrió. Y lo miramos como una víctima, pero Jesús no fue una víctima de los romanos ni de los judíos. Jesús vino al mundo con un propósito y todo lo que pasó y lo que hizo, lo hizo para que las escrituras se cumplieran. Nadie hizo nada con Jesús que Jesús no le permitiera, porque Jesús no fue una víctima. Jesús vino a ofrendar su cuerpo para que a través de esa ofrenda perfecta nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado. Así es que esto nos quita esa mentalidad de un Cristo todo flaco, desnutrido, crucificado y a punto de colapsar. Y que nosotros nos dé lástima a Jesús y decir, pobrecito Jesús. Lo voy a seguir porque me da lástima por lo que padeció, cómo lo ultrajaron, cómo abusaron de él. Todo lo que pasó con Jesús, Jesús lo permitió porque estaba en su propósito. Él vino con un plan y un proyecto de entregar su vida, de dar su cuerpo para que fuera despedazado, para que a través de ese sacrificio nosotros hoy pudiéramos tener salud, salvación y todo lo que nos pertenece. Entonces todo fue parte de un plan, parte de un propósito. Nada sucedió porque, bueno, es que Jesús se descuidó. San Juan capítulo 10, versículo 18 al 8. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a nosotros que no somos judíos de nacimiento. Aquellas también debo traer, dice Jesús. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y esto es interesante que lo leamos y lo entendamos. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea que nadie podía quitarle la vida a Jesús. Si los fariseos hubiesen podido quitarle la vida a Jesús, se la hubiesen quitado desde el primer día que Jesús comenzó a predicar. En los primeros mensajes ya lo querían matar. O sea, no hubiesen pasado por 3 años de sacrificio, de tortura, de que les pelara la cara, de que les dijeran que eran unos sepulcros blanqueados. O sea, no hubiese habido necesidad de dejarlo vivir tanto. En sus primeros mensajes, cuando llegó a su tierra natal y comenzó a decirles, no hay nadie que sea profeta en su propia tierra. Y les comenzó a decir que Dios no iba a hacer milagros ahí por la dureza de sus corazones. Dice la escritura que lo llevaron a la peña más alta y de ahí lo querían, como decía mi abuela, desbarrancar para que se muriera. Ahí lo querían matar. Pero dice que Jesús pasó en medio de ellos y se fue. No sé si se hizo invisible o les cegó los ojos, pero cuando comenzaron a buscar dónde está Jesús, Jesús estaba en otra ciudad predicando porque no había llegado su tiempo, porque nadie tenía el poder de matar a Jesús. Él dice, yo tengo el poder de poner mi vida y de volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la entrego. Amén. Aun cuando nació,
Hubo una persecución para quitarle la vida a Jesús. Pero Jesús no estaba regido a la muerte. Jesús tenía el poder para poner su vida y para quitarla. Todo era un plan perfecto, diseñado por Dios, y así como estaba escrito, así iba a suceder. Nadie podía intervenir en los planes de Dios con Jesucristo sobre la tierra. Aun cuando Pedro quiso pararse y decirle: Señor, el que te quiera matar, yo te voy a defender, le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque estaba queriendo interrumpir el plan perfecto de Dios. El cuerpo humano de Jesús no estaba sujeto a la muerte en ninguna forma. Y a veces no nos ponemos a analizar todo esto. Ni su cuerpo externo ni su cuerpo interno estaba sujeto a ninguna contaminación. Te lo voy a poner un poco más claro. El sistema inmune de Jesús, o el sistema inmunológico de Jesús, no permitía que ningún virus o ninguna bacteria lo penetrara. En Jesús no habían células muertas. En Jesús no había ni una arruga ni una cana. Porque las arrugas son el producto de las células que mueren. La falta de colágeno es lo que te provocan arrugas y canas. Y por más que tomemos colágenos, hay una palabra de muerte que cada día vamos muriendo. Nuestras células van muriendo. Jesús tenía 34 años y no tenía ni una cana ni una arruga. Porque su cuerpo no estaba diseñado para morir poco a poco como los humanos. Porque Jesús era la vida caminando en un cuerpo humano. Entonces en Jesús no había ninguna preocupación de contaminación. Por eso es que Jesús tocaba a los leprosos y la bacteria de la lepra no tenía poder para afectar el cuerpo de Jesús. No hay un versículo bíblico que nos diga que Jesús no pudo predicar porque tenía un resfriado. Porque después de que dio el mensaje en la barca, aire libre, no se cuidó y apareció con un catarro y una gripe que no lo dejó predicar. Ningún virus de gripe, ningún virus de lepra podía penetrar el sistema inmune de Jesús, porque Jesús no tenía vida, Él era la vida misma. Entonces la muerte no podía penetrar el cuerpo de Jesús por ninguna forma. Jesús no le tenía miedo a la contaminación. Oraba por los leprosos y Él nunca fue contaminado con nada. Porque su cuerpo entero producía vida. No había una célula muerta en Él. Ahora nosotros como humanos queremos resucitar las células que se nos mueren en el cuerpo. Con pepino, con aguacate, con zanahoria. Y si nos dijeran que el chile jalapeño te quita las arrugas, nos pusiéramos jalapeño en los ojos para lograr un cutis limpio, joven. Creo que la mayoría de la gente no tiene miedo a la vejez, tiene miedo a arrugarse. Por eso es que la gente hace todo lo posible para desaparecer las arrugas. Nos ponemos cosas, nos inyectamos cosas. Bueno, se inyectan porque yo le tengo pánico a las agujas, así es que ese tratamiento no va conmigo. Voy a morir arrugadito, pero no me voy a poder inyectar nada. Pero Jesús no pasó por todo eso, porque el cuerpo de Jesús estaba lleno, o Él era la vida misma en un cuerpo humano. Jesús no tenía vida, Jesús era la misma vida caminando en un cuerpo humano. Mira lo que dice San Juan 1:4. San Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, o sea, en el cuerpo humano que tenía el nombre de Jesús. En esa humanidad, allí estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, o sea, ese hombre que caminaba en ese cuerpo estaba la vida. Jesús era la vida misma caminando en un cuerpo humano. Por eso es que Juan dice: en él, en la humanidad de Jesús estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. Jesús murió
cuando ya había cumplido su propósito en la tierra. Jesús no murió cuando los romanos lo quisieron matar. Jesús murió cuando ya su propósito había sido cumplido. Es más, en el momento que lo apresaron, en el momento que lo torturan, en el momento que lo golpean, ningún ser humano pudo haber aguantado o resistido tanto. 49 azotes, 3 días sin comer y sin beber, una corona de espinas en su cabeza. Ningún ser humano pudo haber resistido tanto, porque la muerte, o sea, el diablo quería por todos medios quitarle la vida a Jesús antes de que Jesús cumpliera su propósito. Y si el diablo lo hubiera conseguido, hubiese sido la victoria más grande para él. Por eso es que desde su niñez Satanás quiso acabar con la vida de Jesús, porque presentía que lo que Jesús venía a hacer no era nada pequeño y que le iba a arruinar toda su existencia. Pero Jesús murió cuando él decidió dar su vida. Nadie lo pudo matar, ni la tortura romana, ni las enfermedades, ni Herodes, ni los fariseos. 3 años predicando, 3 años en peligro. Nadie le pudo quitar la vida. Entonces él no muere como consecuencia de una decisión judía o de una decisión de los romanos. Él muere por decisión propia, cuando él sabía que su tiempo había sido cumplido. Mateo capítulo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dijo, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Al pan físico, un simbolismo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. O sea que un día nos sentaremos con Jesús y volveremos a comer, pero ya no solo los apóstoles, sino todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre y cubiertos con este nuevo pacto. La muerte tuvo que esperar que Jesús le entregara la vida para podérselo llevar. O sea, la muerte no pudo con Jesús. Y estamos llegando al momento donde Jesús está llegando al final de su ministerio. Y ahora él sabe que se acerca el día en que tiene que pasar por ese momento, como culminar todo lo por lo cual llegó a la tierra. Y se sienta con sus apóstoles y les dice: esta es la última cena, este es el último momento que vamos a estar juntos compartiendo. Y toma de la copa que los judíos no tomaban, que era una copa simbólica que todavía la tienen, que cuando Elías aparezca o cuando el Mesías aparezca, tomará de ella. Y Jesús toma de esa copa y la comparte, dándoles a entender que Él era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. O sea, toda la fiesta pascual tenía un simbolismo, tenía un significado que apuntaban a Jesús. En otras palabras, Jesús les dice: ya no tienen que seguir esperando, ahora yo soy la verdadera Pascua. Yo soy la verdadera razón por lo que ustedes han hecho todos estos ritos a través de los años. San Juan capítulo 19, versículo del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo o en un algodón, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este pasaje es bien bonito, porque nosotros lo leemos en la versión Reina Valera y nos parece algo tan sencillo. Bueno,
Ya Jesús estaba en sus últimos momentos y dijo, consumado es, entregó su espíritu. Pero en realidad es el momento en donde Jesús decide morir. Porque ya había dicho que nadie le podía quitar la vida, sino que Él la entregaba. Este es el momento donde se cumple todo y Jesús dice, he acabado todo, he completado todo. Y me gusta la versión en inglés porque creo que las diferentes versiones nos dan mejor amplitud. La versión Reina Valera en la parte amplificada dice, when Jesus had received the sour wine, he says, it is finished. And he bowed his head and voluntarily gave up his spirit. O sea, voluntariamente entregó su espíritu. La muerte no se lo quitó. La muerte no se lo llevó. El Jesucristo mismo, dice esta versión amplificada en inglés, voluntariamente entregó su espíritu cuando se dio cuenta o cuando supo que ya su tiempo había llegado. Esta expresión es el sello que nos garantiza que ya la obra está completa en Cristo. El hombre no puede hacer nada ni para añadir ni para quitar lo que ya Jesucristo hizo. O sea, esta palabra de it is finished ha sido consumado, está todo terminado, es el final de un pacto antiguo y es el origen de un nuevo pacto. Aquí es donde se une, donde la línea se comienza a anotar, en donde termina todo lo que estaba en el Antiguo Testamento profetizado y comienza una nueva era, una nueva etapa. Y como cristianos tenemos que notar y fijarnos bien en esta gran diferencia, porque si no vamos a seguir operando como en el Antiguo Testamento, cuando ya Jesucristo culminó con todo lo que estaba escrito para él y comenzó una nueva forma, comienza un nuevo pacto, comienza Dios a tratar con el hombre de una forma nueva. Y a veces nos cuesta diferenciar entre cómo Dios operaba en el antiguo tiempo y cómo Dios opera en el Nuevo Testamento, y queremos creer o nos posicionamos al otro lado de la línea. Ha sido todo terminado, la obra completa está hecha. It is finished es una expresión que sella el final de un pacto y el comienzo de uno nuevo. Ya Dios no trata con el hombre como trataba en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un trato en donde lo que el hombre hacía movía a Dios. Dios estaba siempre a la espera de que el hombre hiciera algo de lo que ya estaba escrito para él poderse mover. El nuevo pacto está completo. Ya Dios no está ligado a lo que el hombre hace para que eso pueda determinar lo que Él hace por nosotros. Me gusta de vez en cuando mirar esos programas de lucha libre. Y cuando hay un equipo de dos luchadores contra otros dos luchadores, cuando el que está dentro del ring está perdiendo, el otro está en las cuerdas tirándole la mano para que el que está dentro pueda alcanzarlo y tocarlo. Y una vez que lo toca, le da el permiso, lo autoriza para que vaya y lo defienda. Imagínate, así estaba Dios en el pacto antiguo. Porque había firmado con sangre un trato en donde decía, si ustedes hacen eso, entonces yo voy a hacer esto. Y cada vez que el hombre pecaba, Dios estaba diciendo, por favor, arrepiéntanse, por favor, hagan algún sacrificio. Así como el luchador, extiendan un poquito la mano, porque yo no puedo entrar a menos que ustedes hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer por ese pacto que nos une. Interesante, ¿verdad? Entonces yo me imagino a Dios como ese luchador. Come on, reach out to my hand, come on.
y aquel, el otro, le está dando duro y ya le está ganando, y el que está dentro no se puede meter porque hay una regla que dice que le tiene que tocar la mano. Entonces en el pacto antiguo estaba ese reglamento. Entonces Dios le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, si se arrepintieren, o sea, si extienden su mano, si hacen lo que por ley les toca hacer, entonces yo voy a entrar al ring, entonces yo lo voy a sanar, entonces yo perdonaré su tierra. Pero tienen que hacer eso, porque eso es parte del pacto que nos une. Dios no podía meterse al ring. Estaba esperando que el hombre hiciera, porque con sangre habían pactado: estas bendiciones te van a alcanzar si haces esto, y estas maldiciones te van a alcanzar si no las haces. Entonces lo que el hombre hacía provocaba que Dios se moviera o que Dios se mantuviera quieto. Cuando el hombre pecaba, rompían el pacto y Dios estaba quieto y los miraba sufrir, así como al luchador que le están dando y le están dando, pero Dios no se podía meter porque no podía romper ese pacto. No podía pasar por encima a lo que ya con sangre habían pactado. Y esperaba que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y esperaba que el pueblo de Israel le dijera: perdónanos, Señor, vamos a hacer un poquito nuestra parte. Y a veces con solamente que hablaran algo ya Dios entraba. No tenían ni siquiera que hacer todo, con un poquito de lo que estaba escrito que hicieran. Ahora el problema con nosotros es que le vivimos predicando esa clase de evangelio a la gente. Creemos que Dios está como en el Antiguo Testamento, a la orilla del ring, esperando que el hombre se arrepienta, esperando que el hombre haga algo para entonces mover a Dios. Y aún hablamos con esa misma mentalidad, con ese mismo vocabulario. Oremos, hermanos, para mover a Dios, para mover la mano de Dios. Y vivimos predicándole a la gente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren. Y seguimos creyendo que Dios está esperando que hagamos todo eso para Él entrar. Te tengo buenas noticias: en el nuevo pacto ya Dios no está ligado a lo que tú haces. Ese pacto no le estaba funcionando a Dios. Dios amaba demasiado a la gente como para que esperar que todos se portaran bien para Él moverse. Dijo en Jeremías 31:31: haré un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no lo pudieron cumplir. Haré un nuevo pacto, pero esta vez el hombre no va a tener nada que ver. Yo voy a jurar por mí mismo que voy a ser fiel. Y sobre ese pacto vivimos. Cuando dijo "it is finished", era a eso a lo que se refería. Consumado es. Ahora ya no estoy ligado más al pacto antiguo. Me liberé, dijo Dios, de ese pacto. Tuve que deshacer un pacto de sangre que había con sangres de corderos y de animales por la sangre preciosa de su Hijo. La sangre preciosa de su Hijo tenía más valor, más poder que la sangre de los machos cabríos y de los corderos. Entonces la sangre de Jesucristo cumplió todo y forma una nueva línea, un nuevo pacto. Y este es el pacto que yo quiero que recuerden, dijo Jesús en su última cena. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es mi sangre, la cual yo voy a derramar para la remisión de sus pecados. Te tengo buenas noticias. Ahora Dios se está moviendo en los pecadores, en los cristianos. Ahora ya Dios no está atado a lo que yo hago. Dice Pablo: aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque ya en este pacto ya
ya Dios no se mueve a través de tu fidelidad. Ahora Dios se mueve a través de su fidelidad. La versión en inglés dice, if we are faithless, He remains faithful, true, His word and His righteousness and His character. He cannot deny Himself. Ese es el nuevo pacto. Dios no se puede negar a sí mismo. El pacto antiguo no le estaba funcionando. Era necesario de un nuevo pacto. Cuando Jesucristo dijo, it is finished, lo que significa es que ya todo lo que tú y yo necesitamos, Él ha comprado para nosotros. Está tu salvación. Entonces ahora yo no me puedo presentar delante de Dios con una mentalidad de duda para ver si Dios me va a escuchar. Ya no puedo venir a la presencia del Señor pensando, ¿será que Dios me va a escuchar? Es que como no he orado mucho, no he ayunado mucho, creo que no he hecho méritos para que Dios tenga misericordia de mí. No me he postrado, no he hecho todos los ritos religiosos que la religión me pide que haga. Entonces la gente no tiene fe en sus oraciones porque sigue orando con una mentalidad de Antiguo Testamento, pensando que lo que ellos hacen mueve a Dios. Vamos a orar para que Dios se mueva. Te tengo noticias, ya Dios se movió. Dios no te está esperando a ti. Ya Dios no está regido por el pacto antiguo. Ahora Dios se está moviendo en el mundo entero. Dios está sanando gente. Hace un par de semanas nos hablaba un familiar que tenemos en Japón, Okinawa. Señor les bendiga, hasta allá estamos llegando. Y nos contaba un testimonio bien impactante de una muchacha que había sido desahuciada por el cáncer. 3-4 años batallando con el cáncer, y en las últimas semanas el doctor le dice, tu cáncer se ha regado por todo tu interior, todos tus órganos están colapsando y no hay nada que podamos hacer. Te damos un mes y medio de vida. Y la muchacha en su desesperación llegó a una iglesia, no se sabe qué iglesia era, y comenzó a orar y comenzó a escuchar de Dios. Nunca había escuchado de Dios y se fue para su casa ese domingo. Pero cuenta su testimonio que mientras estaba acostada en su cama comenzó a sudar y comenzó a sentir un fuego que le caía de la cabeza hasta los pies, y él no entendía porque no conocía la palabra de Dios. Y comenzó a sudar y comenzó a sentir como un fuego ardiente que le quemaba todo por dentro. Y algo en su espíritu le dijo, está siendo sana. Está siendo sana. El siguiente día o la misma semana fue donde los doctores para su chequeo general, regular. Y el doctor le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿Qué te pasó? No hay rasgos de cáncer en tu cuerpo. Wow. O sea que la muchacha tenía que humillarse, tenía que arrodillarse, tenía que hacer todo ese ritual que los religiosos te piden que hagan. No sabía nada. Pero es que ya no estamos bajo el pacto antiguo. Estamos en el nuevo pacto donde Dios se mueve. Dios no está esperando que el hombre haga algo, porque ya Él rompió ese pacto, estableció uno, y donde dijo, yo voy a ser su Dios y yo tendré de ellos misericordias, ellos serán mi pueblo. ¿Cómo nos cuesta entender eso? ¿Cómo le está costando a la iglesia entender la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? Y todavía le estamos diciendo a la gente que si se arrepienten, Dios se va a llevar este virus. Todavía le estamos diciendo a la gente que si nos humillamos, que si nos arrepentimos, que si nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces Dios va a aparecer y se va a llevar este virus. Te tengo buenas noticias, este virus se va a ir, te humilles o no te humilles, porque ya Dios se movió a nuestro favor. Oh, qué bueno es el Señor. Dale un aplauso al Señor, los que estamos aquí, los que están en la casa también. Ya Dios no está ligado a lo que yo haga o a lo que tú hagas. Ya Dios hizo, it is finished.
Ha sido terminado todo. La salud del ser humano fue comprada ya. Su cuerpo fue despedazado por nuestros pecados. Fue molido por nuestras rebeliones. Ya Dios no está enojado con el hombre. Ya Dios no está castigando al hombre por los pecados, porque los pecados fueron, Él llevó el castigo de nuestros pecados. Nos cuesta entender la sencillez del nuevo pacto. Nos cuesta entender que ya no es por nuestros esfuerzos personales, porque seguimos pasando del antiguo al nuevo, y la iglesia quiere vivir un evangelio de Antiguo y de Nuevo Testamento. Por un lado queriendo cumplir la ley de Moisés, y por el otro lado queriendo vivir de gracia. O sea, ¿qué vamos a hacer? O vivís de gracia o vivís por la ley de Moisés. Pablo dijo, de Cristo se desligaron ustedes si quieren vivir por la ley de Moisés. En otras palabras, han caído de la gracia. No necesitas a Cristo si puedes ser justificado por tus propios méritos. Necesitamos a Cristo porque la ley no pudo hacer nada por nosotros. Aunque el hombre cumpliera 2 o 3 o 4 mandamientos, siempre fallaba en uno. Pero un día aparece Jesús y los cumplió todos, para que tú y yo no los tengamos que cumplir y vivir por ellos. Ahora vivimos bajo el mandamiento de Cristo, que todo se basa en amor. Le somos fiel a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Ahora Cristo va al frente y yo voy haciendo todo en agradecimiento por lo que Él está haciendo por mi vida. Oh, qué bueno eres. Lo que Cristo nos pidió es que recordemos siempre lo que el nuevo pacto significa para nosotros. Porque como dije hace un rato, ¿cómo le cuesta a la gente, a la iglesia en especial, entender todo lo que contiene el nuevo pacto? La religión ha hecho de esta ceremonia, o sea, de la cena del Señor, una mezcla de historia que tiene más que ver con una forma pagana de celebrar que con un entendimiento completo de lo que la Biblia dice. Por eso es que la Semana Santa la gente lo usa para hacer fiestas, para irse de vacaciones, para hacer todo aquello que no puede ser en otros tiempos. Entonces esto de la celebración de la Semana Santa es una mezcla de tradición, religión y paganismo. Pero Jesucristo no estableció una fecha para que celebráramos esto. Jesucristo dijo, esto háganlo en memoria de mí. No dijo esperen un año, una fecha para después celebrar la Semana Santa. No, recuerden mi muerte, recuerden mi nuevo pacto todos los días. No hagan de esto una ceremonia religiosa en donde un grupito de, entre comillas, santos son los que participan y los carnudos se sientan en la parte de atrás, porque no son dignos de la cena del Señor. Esta es la cena del Señor, no es la cena mía. ¿Quién decide quién es digno y quién no? Cristo murió por los pecadores y murió por todos. Y si Cristo estuviera físicamente en medio nuestro, Él no excluiría a nadie de su cena. Porque Jesucristo comía con los publicanos, comía con los pecadores. Y tomaba vino con ellos también. Aunque les cueste a los religiosos, ay, es que era un juguito de uva que tomaba Jesús. Mentira de los religiosos, era vino. Oh, es que estaba en la fiesta de Canaán nada más inspeccionando todo, pero Jesús no tomó. Queremos mirar a Jesús con un traje religioso de que, ay, Jesús estaba en una esquinita por allá solo mirando el party. Uy, no. Jesús, ¿querés bailar? No, I don't dance. You want something to drink, Jesus? No, I don't drink, I'm sorry. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Jesús no hizo jugo de uva, hizo vino. Hello. A punto que el que lo probaba dijo, something is wrong here. Usualmente la gente suelta el vino más bueno al principio,
Y cuando ya no saben distinguir lo que están tomando, entonces le meten el barato. Es la versión Juárez. Pero este hombre ha dejado el mejor vino, o sea, el más pegador, para el final. Algo no está bien acá. Porque lo que Cristo hace siempre es mejor que lo que el mundo hace. Eso lo tienes que saber, que lo que Jesús hace es mejor. La alegría que te da el mundo no se compara con la alegría que te da Cristo. La libertad que te da el mundo no se compara con la libertad que te da Cristo. Todo lo que Jesús hace, lo hace bien. Y Jesús dijo: recuerden mi nuevo pacto todos los días. Cada vez que se sienten y partan el pan y coman, hagan memoria no solamente de lo que padecí, hagan memoria de lo que significa mi nuevo pacto. Porque nos reunimos para recordar el padecimiento de Jesús, para recordar los látigos, los clavos, y predicamos las 7 palabras de lo que Jesús pasó, pero no nos acordamos de que estamos bajo un nuevo pacto, en donde ahora todo tiene que ver lo que recibo de Jesús y mi agradecimiento hacia Él. En donde Jesús ya no está esperando a que yo me porte bien para bendecirme. Por eso es que a veces los evangélicos nos enfadamos con los paganos que están bien. Sin vergüenza, no vienen a la iglesia y miren qué bendecido está. Hello, estamos en un nuevo pacto. Y yo que estoy aquí en la iglesia todos los domingos, me estoy yendo de la patada. No. El diablo lo está bendiciendo. El diablo no puede bendecir a nadie. Dios es el que bendice. El único que puede bendecir es Jesucristo. Entonces no entendemos esto que nos parece que por qué el infiel está bien y por qué. Y no estoy insinuando que todos sean infieles. Estoy hablando que estamos en un pacto donde Dios es bueno. No porque nosotros seamos buenos, porque Él es bueno y porque rompió con ese pacto que le impedía interferir en la vida del hombre. Y ahora Dios puede ir donde el malo y sanarlo de toda enfermedad. Puede ir donde el pecador y bendecirlo. Puede ir donde el que viene a la iglesia y bendecirlo. O sea que Dios entregó a su Hijo para salvación del mundo entero, no solamente para los evangélicos o los religiosos, cualquiera que sea la religión. Ese es el pacto que tenemos que recordar, que ya Dios no está enojado con el hombre, que lo que está sucediendo no es un castigo de Dios. Es el resultado de los descuidos del hombre o de la mala intención, cualquiera que haya sido el origen del virus que estamos enfrentando. Algunos dicen que porque los chinos comen de toda clase de reptiles, que es una abominación a Dios y que de castigo Dios los enfermó. No. Pueda que sea el resultado de comer cosas que no tienes que comer. Porque si Dios dijo que no comieras de eso, es porque eso te daña la salud. Amén. 2 Corintios o 1 Corintios, capítulo 11, del 20 al 22. La iglesia de Corintios habían perdido el sentido y el significado de la cena del Señor. Y Pablo los corrige, tenían un desorden ahí en la iglesia. Cuando pues os reunís vosotros, dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor. La iglesia sigue celebrando fiestas que no es comer la cena del Señor. Muchas religiones siguen haciendo rituales y fiestas que no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Mira el paganismo cómo se había metido en algo tan puro y tan sagrado. Pues que no tenéis cosas en casa, o no tenéis casas en que comáis y bebáis, dice Pablo. Hagan todo esto en su casa. Coman en su casa,
embriáguense en su casa, pero no vengan a ponerse borrachos a la iglesia. O menospreciáis la casa de Dios o la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré de estos? Os alabaré en esto, no los elogio o no los alabo. La iglesia de Corintios estaba haciendo división de miembros en su propia casa en nombre de la cena del Señor. O sea que había un grupito de gente pobre a la que no tomaban en cuenta. Se reunían los riquitos, aquellos que llevaban el mejor vino, aquellos que llevaban la mejor carne, filet mignon, T-bone steak, no sé, eso no es muy caro, ¿verdad? Y a los pobres que no tenían mucho los apartaban en una esquina y les decían: ustedes no pueden participar de esto porque esta es la cena del Señor y aquí solo comemos los que traemos buen vino. Ustedes son pobres, no pueden participar de esto. A veces hago memoria en mi crecimiento y cuántas veces vi la iglesia hacer eso. Ya no por comida, pero por una creencia equivocada religiosa, en donde un grupito se paraba a participar de la cena del Señor y un grupito por allá en la parte de atrás, marginados. No, nosotros no podemos participar porque no me siento bien con el Señor, porque creo que estoy en pecado, porque soy pecador. Y esto es solo para los santos, para los que están sin ningún defecto. Y pasaba un grupito acá y el otro grupito allá. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. La diferencia que a esto los dividía la comida y a esto los divide una creencia equivocada religiosa. Pero me pregunto si apareciera Jesús y le preguntara al pastor: ¿por qué aquel grupo está en la parte de atrás y no participa? Oh, señores, que esos están en pecado. No se quieren arreglar. Y estos que están acá, esos sí están santos, bien arregladitos. ¿Ya les vistes el corazón? ¿Ya les vistes lo que están pensando? ¿Ya vistes que hay una señorita embarazada ahí? Porque eso pasaba. Tomaba Santa Cena y a los días aparecía con su barriga. Ups. ¿Ya vistes? La diferencia es que estos están escondiendo mejor su vida que aquellos. Esa es la diferencia. Entonces creo que el Jesucristo aparecería y dice: hey, you guys, come on. It's okay. Al final es mi cena, no es la cena del pastor. Come on. Y me atrevo a decir que muchas veces hubiese agarrado al pastor y le hubiera dicho: usted váyase para atrás entonces. Porque así es la gente religiosa. Sabe ocultar bien su vida de pecado. Sabe maquillarse bien y sabe presentar una apariencia en donde es intachable como los fariseos. Pero Jesús les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. That was hard, man. No me hubiera gustado ser fariseo y presentarme delante de Jesús, que por dentro se miran blanquitos, pero por dentro están podridos. La cena del Señor, mis hermanos, es algo para que podamos hacerlo con el entendimiento completo, correcto, de que estamos recordando que vivimos por gracia y no por ley. Que estamos recordando que un día Jesucristo pagó por todo aquello que yo no podía hacer por mí mismo y ahora vivo de gracia. Soy un receptor de todo lo que Jesucristo hizo. Vivo por lo que Él hizo por mí, no por lo que yo pueda hacer por Él. Lo que yo pueda hacer por Él es en agradecimiento. Es más, ni siquiera por Él lo hago por mi propia vida, porque he entendido que no me queda más opción que serle fiel y entregarle mi vida al Señor. Él me dio vida cuando estaba muerto. En su amor me ha sostenido. En su gracia vivo.
no para juzgar los pecados ni la vida de nadie, sino para darle gracias a Dios, porque un día decidió someterse a este padecimiento para que ahora podamos disfrutar de todo lo que la ley no me podía dar, ni lo que yo podía lograr a través de mis propios esfuerzos. Somos simplemente receptores, recibidores de la gracia de Dios. Nuestro trabajo es creer que eso me pertenece y decirle gracias, Señor.